Protocolo frecuencia. Se le conoce así a las ondas aéreas electromagnéticas para comunicar información desde un punto a otro. Son portadoras de radio porque desempeñan la función de entregar energía al receptor. Los datos que se transmiten son sobrepuestos sobre la portadora de radio para que pueda extraerse de manera precisa por el receptor. Es a lo que se conoce como la modulación de la portadora por la información que se transmite. Después que los datos son sobrepuestos, modulados en el transportador de radio, la señal de radio ocupa más de una sola frecuencia. Donde la frecuencia de la información modulada se agrega a la portadora. Múltiples portadoras de radio pueden coexistir en el mismo espacio a la vez, sin que haya interferencia. Si las ondas de radio se transmiten sobre radiofrecuencias diferentes para extraer los datos, un receptor de radio se sintoniza en una radiofrecuencia mientras rechaza otra. Algunas de las ventajas tangibles con la implementación de sistemas de RF son las siguientes. Facilita el control de almacenes inventario inmediato y perpetuo. Optimiza el espacio de almacenes al usar almacenaje caótico. Reduce movimientos de equipos y operarios. Incrementa la productividad de mano de obra al sincronizar movimientos de materiales. Simplifica el surtido de materiales a producción y de productos a clientes. Asegura el servicio al cliente, reduciendo el tiempo de surtido y embarque. Garantiza el control de lotes, caducidad PEPS. Permite la comunicación inmediata dentro de una planta al utilizar teléfonos inalámbricos conectados a la misma red de RF. Enlaza controladores de acceso, terminales portátiles, terminales industriales, fijas, lectores de código, de barras, impresoras, básculas, PCs a la red, sin necesidad de implementarlos entre otras soluciones. Para control de inventario, recepción de mercancía, líneas de producción, manejo de productos terminados, cross-docking, embarques. Protocolo USB. Definición del bus serie universal. El bus universal en serie consiste en una norma para bus periférico desarrollado tanto por industrias de computación como de telecomunicaciones. USB permite apuntar dispositivos periféricos a la computadora rápidamente y sin necesidad de reiniciar la computadora y de volver a configurar el sistema. Los dispositivos con USB se configuran automáticamente tan pronto como sean conectados físicamente. En las computadoras que cuentan con esta tecnología se puede observar dos conectores de este tipo. Además, se pueden unir dispositivos con USB en una cadena para conectar más de dos dispositivos a la computadora mediante otros periféricos USB que serán detallados más adelante. Descripción general de la tecnología USB.
Las siglas USB corresponden al Universal Serial Bus, Bus Serie Universal, por lo que, como su nombre indica, se trata de un sistema de comunicación entre dispositivos electrónicos informáticos que solo transmite una unidad de información a la vez. El bus USB puede trabajar en dos modos: a baja velocidad 1.5 megabits por segundo para dispositivos como teclados, ratones que no trabajan grandes cantidades de información, y a alta velocidad 12 megabits por segundo para dispositivos como unidades de CD-ROM, altavoces, modems, RTC, ISDN, etc. En cuanto a la comodidad, el bus USB se compacta en un cable de 4 hilos, 2 para datos, 2 para alimentación. Esto supone un gran ahorro, tanto de espacio como de material. De acuerdo a estos parámetros, una de las principales ventajas que se obtiene de USB es precisamente su diseño. El USB organiza el bus en una estructura de árbol descendente, con múltiples dispositivos conectados a un mismo bus, en las que unos elementos especiales llamados hooks periféricos, que será descrito específicamente más adelante, enrutan las señales en su camino desde un dispositivo al host o viceversa. Primero está el controlador del bus. Esta es la interfaz entre el bus USB y el bus del ordenador, del que cuelgan los dispositivos USB. Los hooks o hooks, como son dispositivos USB, más también cuentan a un hook. Se puede conectar uno o más dispositivos que a su vez serán otros hubs. Así tenemos varios dispositivos conectados a un solo orden controlador, como máximo alrededor de 126. Características del bus serie universal. En los anteriores párrafos se había hablado de algunos beneficios que esta tecnología entregaba tanto al usuario como en las empresas fabricantes. Pero las características de USB son muchas más, aunque algunas existen ciertos términos técnicos. Vale la pena enumerar todas las características de este bus. Todos los dispositivos USB deben tener el mismo tipo de cable y el mismo tipo de conector. Más allá de la función que cumplan, los detalles de consumo y administración eléctrica del dispositivo deben ser completamente transparentes para el usuario. El computador debe identificar automáticamente un dispositivo agregado mientras opera y, por supuesto, configurarlo. Los dispositivos pueden ser desconectados mientras el computador esté en uso. Deben poder compartir un bus tanto los dispositivos que requieren de unos pocos kilobits por segundo como los que requieren varios megabits por segundo. Más de 127 dispositivos diferentes pueden estar conectados simultáneamente y operando con una misma computadora sobre el bus serial universal. El bus debe permitir periféricos multifunción, es decir, aquellos que pueden realizar varias tareas a la vez, como lo son algunas impresoras, que adicionalmente son fotocopiadoras y máquinas de fax. Capacidad para manejo y recuperación de errores producidos por un dispositivo cualquiera. Soporte para la arquitectura, conectar y operar
plug and play, bajo costo. No se necesita un cable extra de alimentación. La mayoría de los periféricos USB obtienen la alimentación del bus USB, con lo cual no requieren un cable de alimentación adicional. Más rápido. USB transfiere los datos 10 veces más rápido que los puertos series tradicionales. Relación costo-beneficio. Se define, como su nombre lo indica, por el coeficiente entre los beneficios actualizados entre los costos actualizados, descontando a la tasa social del 12% u otra tasa, dependiente del proyecto en estudio. Esta tasa puede calcularse mediante la asignada por la banda dependiendo del tipo de proyecto. El análisis costo-beneficio es el propósito de colocar cifras en dólares en los diferentes costos y beneficios de una actividad. Al utilizarlo podemos estimar el impacto financiero acumulado y lo que queremos lograr. ¿Cuándo se utiliza? Se puede utilizar al comparar los costos y beneficios de las diferentes decisiones. Un análisis de costo-beneficio por sí solo puede no ser una guía para tomar una buena decisión. Existen otros puntos que deben ser tomados en cuenta. Por ejemplo, la moral de los empleados, la seguridad, las obligaciones legales y la satisfacción del cliente. ¿Cómo se utiliza? El análisis de costo-beneficio involucra los 6 pasos siguientes. Llevar a cabo una lluvia de ideas o reunir datos provenientes de factores importantes relacionados con cada una de sus decisiones. Determinar los costos relacionados con cada factor. Algunos costos, como la mano de obra, serán exactos, mientras que otros deberán ser estimados. Sumar los costos totales para cada decisión propuesta. Determinar los beneficios en dólares para cada decisión. Poner las cifras de los costos o beneficios totales en la forma de una relación donde los beneficios son el numerador y los costos son el denominador. Comparar las relaciones de beneficios a costos para las diferentes decisiones propuestas. La mejor solución en términos financieros es aquella con la relación más alta beneficio a costos. Serial. Es el tipo de comunicación más comúnmente utilizado para la transmisión de datos. A pesar de parecer más complicada, la misma consiste en enviar una serie de datos a través de una línea de comunicación bit a bit, necesitando n ciclos para enviar n cantidades de bits, logrando así la comunicación en líneas largas distancias. El dispositivo transmisor envía un bit seguido de un intervalo, luego un segundo bit y así sucesivamente hasta terminar, todo lo cual hace que este dispositivo resulte costoso. La comunicación realizada con el puerto serie es una comunicación asíncrona. Para la sincronización de una comunicación se precisa siempre de una línea adicional a través de la cual el emisor y el receptor intercambian la señal del pulso. Pero en la transmisión serie a través de un cable de 2 líneas, esto no es posible, ya que ambas están ocupadas por los datos y la masa. Por este motivo, se intercalan antes y después de los datos informaciones de estado según el protocolo RS-232. Esta información es determinada por el emisor y receptor al estructurar la conexión mediante la correspondiente programación de sus puertos serie. Esta información puede ser la siguiente:
Bit de paridad. Con este bit se pueden descubrir errores en la transmisión. Se puede dar paridad par o impar. En la paridad par, por ejemplo, la palabra de datos a transmitir se completa con el bit de paridad de manera que el número de bits uno enviado sea par. Bit de parada indica la finalización de la transmisión de una palabra de datos. El protocolo de transmisión de datos permite 1, 1.5 y 2 bits de parada. Bit de inicio. Cuando el receptor detecta el bit de inicio, sabe que la transmisión ha comenzado y es a partir de entonces que debe leer las señales de la línea a distancias concretas de tiempo en función de la velocidad determinada. TIR. Definición operacional. Es aquella tasa que hace el valor presente tanto neto igual a cero, es decir, los beneficios actualizados iguales a los costos actualizados. Tasa interna. De rendimiento y rendimiento al vencimiento son la misma cosa. La tasa interna de rendimiento o tasa de rentabilidad, TIR, el rendimiento al vencimiento, ITM. En un proyecto de inversión, BPN igual a menos I más FF1 más FF2 más FFN, donde BPN, valor presente neto, y inversión inicial, FF, flujo de fondos, R, tasa de descuento. Si consideramos la tasa interna de rentabilidad, el análisis de una inversión se realiza con persistencia de un financiamiento. La regla de aceptación de una inversión bajo el criterio de tasa interna de entorno indica que esta última debe ser superior a la tasa mínima aceptable o tasa de entorno requerida. Es decir, I mayor que K, donde I igual a la tasa de rentabilidad TIR, K tasa de entorno requerida. La regla de aceptación bajo el criterio de valor presente neto requiere que ésta sea mayor a 0. BPN mayor que 0. Cuando I igual a K, para el costo de una inversión individualmente considerada, los resultados en cuanto a la aceptación o rechazo obtenido a través de la tasa interna de entorno será coincidente con los del valor presente neto. Distinto sería el caso en que pudiera presentarse algún flujo de fondos negativo. En estos casos es conveniente usar el criterio de valor presente neto mayor a 0. En la tasa de descuento que relaciona el valor presente de los pagos de interés y el valor de redención, flujo de fondos con el precio actual de un bono o activo financiero. Generalmente es utilizada para valuar títulos. Es la tasa de descuento a la cual el valor presente neto de una inversión es 0. Es un método comúnmente utilizado para evaluar los proyectos de inversión. Tipos de protocolo de comunicación. Para la comunicación entre dos entidades situadas en sistemas diferentes, se necesita definir y utilizar un protocolo. El protocolo debe definir las reglas, normas, convenios, funciones utilizadas para la comunicación por medio de red. En la actualidad contamos con muchos protocolos
comerciales de comunicación, con los cuales muchas veces, aun sin darnos cuenta, los utilizados nos ayudan a hacer tareas como lo son el Internet, una transferencia por módem o una simple comunicación a un servicio en línea inteligente de algún banco. Existen varios tipos de protocolos. Estos son los más utilizados: FTP, HTTP, IPX, SPX, NFS, POP3, SCP, TCP/IP, serial, paralelo. Hablaremos de los 4 últimos. Estos son seleccionados dependiendo del proyecto en estudio. Las características de cada uno de ellos, la velocidad, el alcance, la cantidad de data que se va a transmitir. Valor presente neto, VPN. Su definición operacional es el valor actualizado de los beneficios menos el valor actualizado de los costos. Descontados a una tasa convenida. El valor presente neto, VPN, de una alternativa y se define de la manera siguiente. En la ecuación anterior, los símbolos representan lo siguiente: VPN, valor presente neto de la alternativa I. BIP, ingreso en efectivo de la alternativa I. SIP, costo en efectivo de la alternativa I. K, igual al costo del capital o interés de mercado o trema, considerado en el problema. I igual a inversión inicial. N igual a vida económica de la alternativa. Ejemplo, determinación del valor presente neto. Hay varias maneras de calcular el valor presente neto. El costo siguiente sirve de ejemplo. Se considera invertir $200,000 en un proyecto que se estima tendrá el flujo de efectivo siguiente, excluyendo los $200,000 de la inversión inicial. De la manera inicial, durante 6 años es su vida económica y con valor de salvamiento nulo al final de la misma. Año y flujo de efectivo. Primer año, $40,000. Segundo año, $60,000. Tercer año, $80,000. Cuarto año, $80,000. Quinto año, $80,000. Sexto año, $55,000. Con un 15% como tasa de retorno mínima aceptable o TREMA, el costo de recuperación del capital. Recuerden la fórmula exacta que recupera la inversión y carga intereses a los balances no despreciados. Será el cálculo Otra manera mucho más práctica de resolver el problema anterior es la de calcular el valor presente de los flujos de efectivos con su signo respectivo, procediendo de acuerdo con el siguiente diagrama con TF. Al principio del año resuelven ustedes el problema según el diagrama señalado y observen a su respuesta es igual a la obtenida con el método anterior. Debe advertirse que cuando se comparan alternativas que tienen diferentes vidas, debe encontrarse el mínimo común múltiplo de las vidas y suponer que los valores de reemplazamiento, salvamiento, costos e ingresos anuales no cambian. El valor presente neto en comparaciones relativas, como antes se decía, cuando se comparan alternativas con inversiones diferentes, grandes, medianas y pequeñas,
No deben emplearse beneficios absolutos, sino beneficios relativos como base comparativa con relación al valor presente neto. Existe una medida de rentabilidad relativa muy útil, Z, que consiste en dividir el valor presente neto de las utilidades en efectivo, ingresos en efectivo, menos costos en efectivo por la inversión inicial. Esto es, los símbolos del coeficiente Z ya han sido explicados anteriormente. No obstante, debe observarse que, en este caso, la sumatoria va de 0 a n, ya que en ella se incluye la inversión inicial. Y, para el problema anterior, Z, es evidente que si existen dos alternativas, se comparan mediante este coeficiente. Se seleccionará aquella que tenga el valor mayor.